Bueno muchachos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la guía número 6 de química para los estudiantes del grado 11. Vamos a trabajar con ecuaciones químicas y relaciones estequiométricas. Para iniciar con la guía, vamos a resolver las dudas con los ejercicios que planteamos en la guía número 5. Vamos a resolver las dudas porque vi que tenían algunas dificultades. Luego se va a hacer unos ejemplos de las relaciones estequiométricas que se hacen a partir de una ecuación bien balanceada. Entonces es bien importante que ese tema quede bien entendido para que ya continuemos con el siguiente. Por último, ustedes deben decir qué les pareció la guía y autoevaluar pues el desempeño. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio de la guía anterior. Entonces se les proponía una ecuación ya balanceada y ustedes debían indicar si estaba bien balanceada y para ello debían decir si cumplió o no la ley de la conservación de la materia. Recuerden que una reacción química es la combinación que se da entre unos reactivos para producir ciertas sustancias deseadas. Y lo que ocurre es como un intercambio entre elementos, ¿cierto? Que cambian sus propiedades y tenemos nuevos productos. Pero los elementos que están presentes en los reactivos son los mismos elementos que están presentes en los productos, pero organizados de forma diferente. Para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, el mismo número de átomos que están presentes en los reactivos para cada elemento debe ser el mismo número de átomos presentes en los productos. De esta manera se cumple la ley de la conservación de la materia. Y para esto nosotros hacemos balances de ecuaciones químicas, como poniendo coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los números grandes que se ponen al principio de cada sustancia y estos nos indican los números de moles. Nosotros tenemos otros números que son los números que tenemos pequeñitos, estos son los subíndices y son los números que no se pueden cambiar porque cambiaríamos de sustancia. Entonces lo único que nosotros podríamos modificar son los coeficientes de tal manera que se nos cumpla la ley de la conservación de la materia. Entonces vamos a mirar si esta reacción cumple o no con eso. Para eso, ¿qué hacemos? Con los coeficientes que nos indican, miramos si tiene el mismo número de átomos en los reactivos, igual número de átomos en los productos. Entonces iniciemos con el calcio. El calcio en los reactivos está presente en el hidróxido de calcio, en el KOH. Entonces vemos que el hidróxido de calcio no tiene coeficiente 1 que indica que es una molécula, ¿cierto? Una molécula de hidróxido de calcio. Entonces, ¿cuántos átomos de calcio tenemos en los reactivos? Uno solo, ¿cierto? En los productos, el calcio está presente en el cloruro de calcio, KCl2. Vemos que el calcio entonces, como no tiene ahí subíndice, sabemos que es 1, entonces el calcio ahí tiene un átomo. Entonces calcio tiene un átomo en los reactivos y un átomo en los productos. Entonces por este momento vamos bien. El cloro en los reactivos está presente en el ácido clorhídrico, HCl. Vemos que el HCl tiene un coeficiente y este coeficiente entonces influye tanto en el hidrógeno como en el cloro. Entonces el cloro en el HCl tiene un átomo que no se pone pero sabemos que es 1. Entonces este 2 multiplica ese subíndice que sería 1, su número atómico, ¿cierto? ¿Cuántos átomos tiene el cloro ahí? Tiene 1 y ese 1 es multiplicado por el coeficiente que en ese caso es 2. Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos. Entonces en los productos podemos ver que el cloro está presente en el KCl2, en el cloruro de calcio, y vemos que tiene de subíndice un 2. ¿Qué nos indica esto? Que el cloro tiene 2 átomos de cloro. Como no tiene coeficiente, o mejor dicho, el coeficiente es 1, entonces 1 por 2 sería 2, ¿cierto? 2 de cloro. Entonces 2 de cloro en los reactivos, 2 de cloro en los productos. Continuamos con el hidrógeno en los reactivos. Entonces vemos que el hidrógeno está presente en las dos sustancias. Entonces tenemos que contar cuántos tiene el HCl y cuántos tiene el KOH para poder decir cuántos hidrógenos en total tenemos en los reactivos. Entonces vemos que nuevamente el HCl está antecedido de ese coeficiente 2, el hidrógeno tiene un átomo de hidrógeno, ese 1 se multiplica por el coeficiente, 1 por 2, 2, más el hidrógeno que nos va a aportar el KOH, que ya vamos a identificarlo. Entonces vemos que el OH está en un paréntesis y luego tiene un subíndice 2. Este subíndice multiplica
a los subíndices que tiene el hidrógeno y que tiene el oxígeno. Mejor dicho, este 2 que está por fuera del paréntesis influye en cada uno de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno en este caso tiene un subíndice 1, pero como afuera está ese subíndice 2, por fuera del paréntesis, entonces lo multiplicaría 2 por 1, 2. Entonces vemos que tiene 2 del HCl más 2 del KOH, entonces el hidrógeno contamos con 4 átomos de hidrógeno en los reactivos. Entonces vamos a ver en los productos, el hidrógeno está presente en el agua, tiene un coeficiente 2 y además tiene un subíndice 2. Este coeficiente multiplica el subíndice del hidrógeno, que en este caso sería 2 por 2, 4. Entonces vemos que tenemos los mismos números de hidrógenos en los reactivos y el mismo número de átomos de hidrógeno en los productos, 4 y 4. El oxígeno, entonces el oxígeno está presente en el hidróxido de calcio, KOH, como ya lo había indicado antes, como está en el paréntesis y por fuera del paréntesis está el 2 influye en el oxígeno y en el hidrógeno, el oxígeno en este caso tiene un átomo, entonces 2 por 1, 2, tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos. Entonces en los productos vemos que el oxígeno está en el agua, H2O, el agua tiene un coeficiente 2, ¿cierto? Ese 2 multiplica cada uno de los subíndices del elemento que lo contiene. Entonces tendríamos, el oxígeno tiene un átomo multiplicado por el 2, 2 por 1, 2 de oxígeno. Entonces vemos que este compuesto, así como nos lo dieron balanceado, está correctamente y cumple con la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Mismo número de átomos en los reactivos, mismo número de átomos en los productos. Entonces continuamos con la ecuación, la siguiente ecuación. Ácido nítrico más hierro produce nitrato de hierro más hidrógeno, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos en los reactivos HNO3 más hierro. Entonces vamos a empezar con los elementos metales. ¿Cuántos metales tenemos en los reactivos? Solamente el hierro y el nitrógeno. Entonces empecemos con el hierro. El hierro, ¿cuántos átomos tiene? Mire que ahí no tiene coeficiente y tiene un solo átomo, su índice 1. Entonces decimos que tiene un átomo de hierro en los reactivos. En los productos está en este compuesto, pero mire que al hierro no está por dentro de paréntesis, no tiene coeficiente, tiene su índice 1, entonces el número de átomos del hierro sería 1. Pasemos al nitrógeno. El nitrógeno está en el HNO3 en los reactivos, está influenciado por un coeficiente, el nitrógeno ahí tiene un subíndice 1, pero está multiplicado por un 3, entonces 3 por 1, 3 de nitrógeno en los reactivos. Entonces miremos en los productos, está en el nitrato de hierro, FNO3. El nitrógeno está dentro de un paréntesis. Mire que el 3 que está fuera del paréntesis va a multiplicar a cada uno de los subíndices de los elementos que están adentro del paréntesis. El nitrógeno en este caso tiene un átomo. 3 por 1, 3. Entonces tendríamos 3 de nitrógeno. Pasemos al hidrógeno. El hidrógeno en los reactivos está en el HNO3. Vemos que el hidrógeno tiene su índice 1 y tiene un coeficiente 3. Entonces este 3 está multiplicando el subíndice de cada uno de esos elementos. Entonces 3 por 1, 3. Tiene 3 átomos de hidrógeno en los reactivos. En los productos vemos que está el H2 solo, ¿cierto? El hidrógeno solo. Y tiene un coeficiente 2. Perdón, tiene un subíndice 2, no tiene coeficiente. Entonces el hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno. Ahora pasemos al oxígeno. El oxígeno en los reactivos está en el HNO3. Tiene coeficiente 3 y tiene como subíndice 3. ¿Qué quiere decir? Que tiene ese oxígeno 3 átomos multiplicado por el coeficiente 3, 3 por 3, 9. Entonces tendríamos ahí 9 átomos de oxígeno en los reactivos. En los productos, entonces vemos que está en el FNO3. El oxígeno está dentro del paréntesis. El oxígeno tiene un subíndice 3 y por fuera tiene otro subíndice 3, entonces se multiplica 3 por 3, 9. Pero vemos que lo único que no cumple es el hidrógeno. Entonces, por un átomo que no cumpla, entonces ya esta ecuación no cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Y qué pasa? Entonces está mal balanceada. ¿Cómo la balanceamos correctamente? Entonces recuerden que nosotros vimos el método del tanteo. El método del tanteo es yo tratar de que coincidan esos números atómicos, ya sabemos cómo funcionan los coeficientes y lo que hacemos es buscar cambiar el número de los coeficientes para que nos cumpla.
Entonces, ¿qué hicimos? Balanceamos la ecuación química de forma diferente para que nos pudiera dar. Entonces ya de esta nueva manera balanceada, vamos a ver si ahora nos cumple. Entonces empecemos con el hierro, vemos que tiene un coeficiente 2. Entonces en los reactivos tenemos 2 átomos de hierro. El hierro tiene su índice 1, el coeficiente lo multiplicaría 2 por 1, 2. En los productos, entonces vemos que también tiene un coeficiente 2, tiene su índice 1, 2 por 1, 2. Entonces ahí vamos cumpliendo. Nitrógeno. Vemos que ya en los reactivos tiene un coeficiente 6, ese 6 multiplica cada uno de los subíndices del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno, en este caso el nitrógeno es 1, 1 por 6, 6. Vamos a ver entonces en los productos, pongan acá atención con el nitrógeno. Entonces el nitrógeno tiene, el solito tiene un subíndice 1, ¿cierto? Pero vemos que está dentro del paréntesis y ese 3 que está fuera del paréntesis influye en él. Entonces sería ahí 3 por 1, 3. Y además está influenciado por el 2 del coeficiente de su compuesto. Entonces sería 2 por 3, 6 de nitrógeno. Nuevamente, ¿de dónde sale el 6 de nitrógeno? Mire, el nitrógeno está adentro del paréntesis. El nitrógeno solo ahí tiene un átomo. Pero mire que por fuera del paréntesis está el 3, entonces 3 por 1, 3. Pero además está el coeficiente, 3 por 2, 6, ¿cierto? Entonces ahí sale el 6 de nitrógeno. Vamos con el hidrógeno de los reactivos. Entonces vemos que tiene un coeficiente 6, su índice 1, 6 por 1, 6. El hidrógeno, entonces vemos que era lo que no nos cuadraba en el balance de arriba, entonces nos da 3 por 2, 6, ¿cierto? Su índice de 2, coeficiente 3, lo multiplica, 3 por 2, 6. Entonces el oxígeno, entonces vemos que tiene el oxígeno en los reactivos un subíndice 3, pero el coeficiente es un 6, entonces lo multiplica, 6 por 3, 18. Ahora analicemos el del producto. Entonces vemos que tiene 3 de subíndice en el interior del paréntesis. Y por fuera tenemos un 3 que también lo influencia, 3 por 3, 9 de oxígeno, pero el 2 del coeficiente lo multiplica, 9 por 2, 18. Entonces vemos que así la ecuación queda correctamente balanceada. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, tantear, hasta que el número de reactivos y productos sean los mismos, ¿cierto? Esto se logra por medio de la práctica, buscando que los números de los átomos siempre coincidan y ya sabemos cómo nos influyen los subíndices cuando está al interior de un paréntesis y cómo influyen los coeficientes. Entonces, en la próxima reacción tenemos un reactivo, una sustancia y dos productos. Entonces empecemos con el potasio. Potasio tiene un átomo en los reactivos y tiene un átomo en los productos, ¿cierto? El cloro tiene un átomo en los reactivos y tiene un átomo en los productos. El oxígeno tiene 3 en los reactivos y 2 en los productos. Entonces vemos que solamente por uno ya no cumple la ley de la conservación de la materia. ¿Qué tenemos que hacer? Balancear la ecuación química. Entonces ya balanceada buscamos los coeficientes adecuados para que siempre nos cumpla y vemos que queda de la siguiente manera. Entonces ya el reactivo tiene un coeficiente de 2, KClO3, cloruro de potasio, para producir cloruro de potasio más oxígeno. Entonces el reactivo es una sal, clorato de potasio, para producir cloruro de potasio más oxígeno. Entonces vemos que ya el potasio en los reactivos tiene un 2 como su índice 1, entonces 2 por 1, 2. Lo mismo en los productos, en el KCl, entonces tiene su índice 1 por el coeficiente 2, 2 por 1, 2. El cloro tiene su índice 1 en los reactivos, pero tiene un coeficiente 2, 2 por 1, 2, 2 de cloro en los reactivos. El cloro en el KCl tiene un átomo, un subíndice 1, un átomo de cloro, pero por el 2 del coeficiente, entonces 2 por 1, 2. El oxígeno, entonces vemos que ese coeficiente multiplica cada uno de los subíndices, en este caso el oxígeno es 3, 2 por 3, 6. Y en los productos el oxígeno tiene un subíndice de 2 y un coeficiente 3, 3 por 2, 6. Entonces vemos que acá ya sí cumple la ley de la conservación de la materia. Ya la última ecuación. Entonces vemos que tenemos compuestos que están adentro de los paréntesis, para que no tengamos pues como confusión con eso. Entonces tenemos una reacción de ácido sulfúrico H2SO4 más hidróxido de aluminio para obtener sulfito de aluminio
más agua. Una sal más agua, ¿cierto? Es una reacción de neutralización. Entonces en los reactivos vamos a contar los aluminios. El aluminio tiene un subíndice 1, pero tiene un coeficiente 2, entonces 2 por 1, 2 en los reactivos. En los productos está en la sal, ¿cierto? No tiene coeficiente, pero tiene su índice 2, entonces el aluminio en los productos tiene 2 átomos. El azufre. Vemos que el azufre está en el ácido sulfúrico H2SO4 en los reactivos. Está como su índice tiene 1, pero tiene un coeficiente 3, 3 por 1, 3. Entonces tenemos 3 átomos de azufre en los reactivos. En los productos está en la sal. El azufre está adentro del paréntesis. El azufre en este momento tiene un átomo de azufre, un subíndice 1, pero afuera del paréntesis está ese 3 que lo multiplica 3 por 1, 3. Como no tiene coeficiente, entonces ya dejamos el azufre con 3. El hidrógeno en los reactivos, entonces vemos que tenemos hidrógeno en el H2SO4 y hidrógeno en el OH, en el hidróxido de aluminio. Entonces vamos a contar los hidrógenos inicialmente en el ácido sulfúrico. Vemos que tiene su índice 2 multiplicado por el coeficiente 3, 3 por 2, 6. Entonces 6 que nos aporta el ácido sulfúrico, más la cantidad de hidrógenos que nos aporta el otro reactivo, el hidróxido. Entonces vemos que el hidrógeno está dentro del paréntesis con coeficiente 1, ¿cierto? Pero afuera del paréntesis está ese 3 que lo multiplica, 3 por 1, 3. Por el 2 del coeficiente, 6. Entonces 6 más 6 igual 12. Tenemos 12 hidrógenos en los reactivos, 6 que aporta el ácido sulfúrico y 6 que aporta el hidróxido de aluminio. Entonces el hidrógeno en los productos, vemos que solamente tenemos hidrógeno en el agua, tiene un subíndice de 2 y un coeficiente de 6. 6 por 2, 12. Entonces ahí tenemos el igual número de hidrógenos en reactivos y productos. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno en los reactivos, vemos que está en el ácido sulfúrico y en el hidróxido de aluminio. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Contamos cuántos oxígenos aporta el ácido sulfúrico y cuántos oxígenos aporta el hidróxido de aluminio. Entonces, en el H2SO4, entonces el oxígeno tiene como su índice 4, pero está multiplicado por el coeficiente 3, 3 por 4, 12, más lo que nos aporta el hidróxido. Entonces vemos que el oxígeno está adentro del paréntesis, que en ese caso tiene un subíndice 1, pero está afectado por el subíndice afuera del paréntesis 3 por 1, 3, y además por el coeficiente 3 por 2, 6, igual 18, ¿cierto? 12 más 6, 18 oxígenos en los reactivos. Vamos a contar los oxígenos en los productos. Entonces vemos que los oxígenos, las dos sustancias de los productos aportan oxígeno. Entonces vamos a contar cuánto aporta la sal, ¿cierto? El Al2SO4, y cuánto aporta el oxígeno en el agua. Entonces vemos que en la sal está el oxígeno adentro del paréntesis y tiene como su índice 4, pero como afuera del paréntesis está el 3 que lo multiplica, 3 por 4, 12, más el oxígeno en el agua. ¿Cuánto aporta el oxígeno en el agua? Vemos que el oxígeno tiene como su índice 1, pero como su coeficiente 6, 1 por 6, 6, 12 más 6, 18. Entonces vemos que así cumple la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Mismo número de átomos en los reactivos, igual mismo número de átomos en los productos. ¿Y cómo lo conseguimos? Balanceando la ecuación. Entonces, bueno, nosotros necesitamos tener una ecuación balanceada para poder pasar a estequiometría. ¿Y qué es estequiometría? Es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. También estudia la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de mezclas químicas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces nosotros ya sabemos que es una reacción química, ¿cierto? Nosotros vamos a poner a combinar cierta cantidad de reactivos para obtener cierta cantidad de productos. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer esto? Por medio de la estequiometría. Es como cuando nosotros en la casa vamos a cocinar. Nosotros no podemos hacer mucha cantidad más de la cuenta porque se nos puede perder comida, ¿cierto? O no podemos hacer menos de la cuenta porque entonces alguno de la casa quedaría sin comer o comería muy poquito. Esto se hace en los cálculos estequiométricos. Nosotros tenemos que saber cuánto producto deseamos obtener para saber cuántas cantidades de los reactivos.
y esto se hace con la estequiometría, con las relaciones estequiométricas, que es lo que vamos a ver en esta guía, y con ecuaciones balanceadas. Entonces la estequiometría, aquí tenemos un ejemplo, nosotros tenemos acá una ecuación de nitrógeno más hidrógeno para obtener amoníaco. Entonces nos dice, ¿cómo es la relación estequiométrica? La relación estequiométrica se da a partir de los coeficientes de una ecuación balanceada, por eso la importancia de balancear adecuadamente. Entonces vemos que ahí el nitrógeno tiene un 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos combinar una mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno para obtener 2 moles de amoníaco, de NH3. Entonces ahí ustedes en el cuadrito ven que hacemos una relación en moles, en gramos, en moléculas y hasta en litros. Nosotros aquí en las siguientes unidades, para cuando ya vayamos a hacer cálculos estequiométricos, vamos a relacionar moles y gramos. Pero acá es simplemente para que tengan en cuenta que cómo se hace la estequiometría. Entonces vamos a ver qué son las relaciones estequiométricas. La estequiometría establece relaciones entre las moléculas o elementos que conforman los reactivos de una ecuación química con los productos de dicha reacción. Las relaciones que se establecen son relaciones molares, porque nosotros siempre tenemos en cuenta son los coeficientes, ¿cierto? Y yo ya les había dicho que los coeficientes lo que nos indican son los números de moles. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo de las relaciones estequiométricas. Para ello tomé una ecuación que ya habíamos trabajado, que ya habíamos hecho la contabilización de cuántos átomos teníamos de cada uno de los elementos en los reactivos y en los productos. Entonces aquí para que diferenciemos muy bien y para que tengamos como más claridad, entonces nosotros en esta ecuación tenemos un reactivo 1, que es el ácido sulfúrico, y un reactivo 2, que es el hidróxido de aluminio, ¿cierto? Esto se combina, reacciona para producir un producto 1, que tenemos la sal, que es el sulfato de aluminio, más el producto 2, que es el agua. Para eso entonces vemos que tenemos 3 moléculas de ácido sulfúrico más 2 moles de hidróxido de aluminio para producir una mol del sulfato de aluminio más 6 moles de agua. Esto lo vamos a hacer en las relaciones estequiométricas. ¿Qué son las relaciones estequiométricas? Esas relaciones molares entre las moles, entre los coeficientes. Entonces vamos a relacionar reactivos entre sí, productos entre sí y reactivos con productos. Listo, vamos a hacer todas las relaciones. Entonces vamos a iniciar reactivo 1 con reactivo 2. Entonces miremos los reactivos, ¿cierto? ¿Quién es el reactivo 1? Entonces vemos que es el ácido sulfúrico. Sobre, porque es una fracción, es una relación, ¿cierto? Lo hacemos como si estuviéramos haciendo una división. Entonces decimos que es 3 moles de ácido sulfúrico más 2 moles de hidróxido de aluminio, ¿cierto? Entonces lo podemos dejar de esta manera o lo podemos poner al contrario, ¿cierto? Y funciona igual. Entonces ya relacionamos reactivos entre sí, ¿cierto? Entonces vemos que lo podemos utilizar de esta manera, de la primera que viene en la ecuación, 3 moles de ácido sulfúrico sobre 2 moles de hidróxido de aluminio, o 2 moles de hidróxido de aluminio sobre 3 moles de ácido sulfúrico. Estas relaciones estequiométricas después van a ser un factor de conversión. Entonces nosotros lo utilizamos de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces ya relacionamos los reactivos, no tenemos otro reactivo para relacionar. Ahora relacionemos los productos. Entonces vamos a relacionar el producto 1 con el producto 2. Sulfato de aluminio y agua. Entonces tenemos una mol del sulfato de aluminio sobre 6 moles de agua. Entonces igual en los reactivos, la relación estequiométrica funciona así como tenemos en el primer ejemplo, o intercambio. Entonces podemos decir también que 6 moles de agua sobre una mol del sulfato de aluminio, de la sal. Entonces vemos ahí que ya tenemos relacionados nuestros reactivos y los productos. Ahora vamos a relacionar el reactivo 1 con el producto 1 y el reactivo 1 con el producto 2. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, seguimos con la misma ecuación. ¿Qué vamos a relacionar ya? Reactivo 1 con producto 1. Entonces ahí están bien numeraditos para que ustedes vean pues qué es lo que estamos haciendo. Entonces relacionamos 3 moles
de ácido sulfúrico sobre 1 mol del sulfato de aluminio. Recuerden que sirve así o al contrario, ya no se las voy a poner pues, pero ya vimos en el ejemplo anterior que también funciona de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces ya relacionamos el reactivo 1 con uno de los productos. Vamos a relacionar el reactivo 1 con el producto 2. Entonces 3 moles de ácido sulfúrico sobre 6 moles de agua. Eso es otra relación estequiométrica. Entonces ya tenemos el reactivo 1 con los dos productos que tenemos. ¿Qué nos falta? El reactivo 2. Lo relacionamos con el producto 1 y con el producto 2, porque el reactivo 2 ya está relacionado con el reactivo 1 y el reactivo 1 con el reactivo 2 en lo que vimos en la parte anterior. Entonces el reactivo 2, que sería el hidróxido de aluminio con el producto 1, sería 2 moles de hidróxido de aluminio sobre 1 mol del sulfato de aluminio. Recuerden que se puede intercambiar. Ahora el reactivo 2, hidróxido de aluminio con el producto 2 con el agua, entonces 2 moles de hidróxido de aluminio con 6 moles de agua. Entonces ya tenemos todas las relaciones estequiométricas. Recuerden que las relaciones estequiométricas siempre se dan con los coeficientes que indican número de moles. Entonces es una forma muy sencilla de relacionar todos los reactivos y todos los productos, pero que tenemos que tener una ecuación bien balanceada. Bueno muchachos, espero que la explicación haya sido de utilidad. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Con estas cuatro reacciones, primero que todo, balancearlas por tanteo. Están muy fáciles de balancear. Verificar que cumplan la ley de la conservación de la materia. Entonces debe estar por escrito, debe estar contabilizado. Los números de átomos en reactivos y número de átomos en los productos. Ya cuando usted vea que su reacción está bien balanceada, hacemos el siguiente ejercicio, el punto 2, que es hacer la relación estequiométrica de cada uno de los compuestos de cada una de las reacciones, ¿cierto? Entonces usted va a balancear su ecuación A. Cuando la tenga bien balanceada, hace la relación estequiométrica, así como en el ejemplo anterior. Bueno muchachos, espero que así haya sido de ayuda, que haya quedado claridad en las duditas que teníamos de los ejercicios anteriores y ya con esto reforzar mejor el tema. Que estén muy bien.